pasa una de las conferencias más esperadas también aquí. Entonces, simplemente vamos a escuchar a Aline Anthony Gerold, que nos va a platicar específicamente aspectos muy interesantes. Entonces, bueno, Aline, ella nos va a hablar al respecto del uso diario, cotidiano de Froggy Mouth para los cinesiterapeutas, el cuándo, cómo y por qué. Entonces, bueno, vamos a darle unos segunditos, nada más ahí como para que ahí, ya saben, se tomen la fotografía para Instagram y demás. Y pues bueno, también vamos a mostrarlo también aquí. También aquí nosotros podemos continuar con estos aspectos, también aquí para estos puntos. También aquí nosotros podemos ver que finalmente también la lengua tiene que encontrar su lugar entre la boca y el paladar, por supuesto. Entonces, pues bueno, Aline, por favor, vas a hacer una presentación muy corta, pero muy buena al respecto de la cinesiterapia para que trabajemos. También aquí vamos a hablar respecto a esos puntos, también aquí. ¿Y cómo vamos a comenzar entonces con la presentación? Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces simplemente lo que quiero hacer es agradecerles. Nos da mucho gusto. Es todo un honor estar aquí con ustedes. Les quiero agradecer a ustedes, al profesor, a todos en el equipo de Froggy Mouth. También muchas gracias por haber organizado esto. Muchas gracias también a los intérpretes que tenemos en distintas lenguas, también a los distintos participantes de todos los países del mundo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por tomarse este tiempo también para la organización. También aquí para poder presentar, también aquí lo que tenemos como aspectos que son miofuncionales, también como parte de los fisioterapeutas, también aquí. También aquí para la región de Dijon, que está muy cerca de Suiza y también nosotros ahí tenemos nuestra propia academia también de trabajo. Y bueno, entonces simplemente nosotros estamos también dedicando, por supuesto, a este trabajo maxilofacial. Es un trabajo que estamos nosotros aquí descubriendo también como parte de lo que hacemos. También es algo que yo hago también, por supuesto, en mi consultorio con los niños, con los adultos, para que puedan utilizar Froggy Mouth. Y como yo lo descubrí, bueno, fue así de manera inesperada. Yo también vamos a ver también las barreras que vamos a ver. También nosotros trabajamos enormemente y me habló también de un webinario de Froggy Mouth. No lo conocía para nada. Y bueno, pues por curiosidad, como que me metí a ese webinario y entonces yo contacté directamente a Froggy Mouth y entonces yo tuve la oportunidad también de estar en contacto con Guillaume, que es una persona profesional, una gran persona, también efecto también de cierta forma de poder reeducar también para poder nosotros ayudar a los niños a que continúen también para poder compartir también de cierta forma también para compartir con Froggy Mouth. En este momento yo lo utilizo casi, no sé, todas las semanas ahí en el consultorio. Simplemente no es una solución milagro ni mucho menos, es una solución que también nosotros tenemos que poner aquí. Y también aquí, nosotros también podemos ver aquí que tenemos esta reeducación, por supuesto, para poder hacerlo así. También aquí los niños también tienen que llegar a integrar esto, la familia también tiene que integrarlo, por supuesto. Es simplemente un tratamiento multidisciplinario y también muy personalizado para los menores. Ahora rápidamente les voy a recordar cuál es esta reeducación maxilofacial. Como parte de esto, bueno, también les puedo decir que también se encarga muchísimo también de una cuestión neurológica, oncológica, también por supuesto en caso de que haya algún tipo de cáncer maxilofacial en esta área del rostro, también aquí, en caso de que padezca de apnea del sueño, también sabemos nosotros que son problemas reales de salud pública, sobre todo en todos los países. También como tal, también nosotros podemos ver que también tiene cierto impacto para volver de cierta forma a reeducar el aspecto maxilofacial junto, por supuesto, con el trabajo de su doctor. También tenemos nosotros que ayudar con esta disfunción maxilomandibular, también sobre todo para la articulación que tenemos temporomandibular y también el tratamiento de las funciones que tienen que ver con la ventilación, la deglución, que ya mencionamos el día de hoy, al momento también de masticar y al momento de articular palabras. También aquí el
Kinesioterapeuta también tiene que encargarse ahí de este aspecto en el consultorio. El día de hoy les voy a presentar mi oficio, mi profesión, el tratamiento que tiene que llevar a cabo también el fisioterapeuta, también sobre todo para poder tratar esta patología, nosotros como ortofonistas también para ayudar con las funciones del sinositerapeuta. También aquí podemos ver, también aquí esto se informa, también También aquí nos ayuda también, por supuesto, a darle un tratamiento mucho más global al paciente. No solamente va a ser algo que sea generalizado, sino va a ser para cada paciente para generar una mejor ventilación, reeducar todo el aspecto oromaxilofacial. Es una cuestión muy importante a nivel postural, a nivel global. Por supuesto que también es algo muy importante para poder nosotros presentar la función de los fisioterapeutas, sobre todo en el momento del tratamiento. También al final, sin importar el tratamiento, sin importar cuál sea la especialidad del médico, tenemos que tratar al paciente de una forma global. Si se trata, por ejemplo, de un niño, de un menor, igualmente tenemos que educar de manera mucho más general, no solamente al niño, sino también a los papás. Sabemos que de repente, pues bueno, infortunadamente podemos ver que los papás están separados, están divorciados. Entonces aquí también tenemos que tomar en cuenta este contexto psicosocial en el cual está creciendo el niño. También, por ejemplo, al momento también nosotros de poder hacer esta implementación del Froggy Mouth, también para los menores también es muy importante que sí podamos nosotros incluir a los papás. Hay que nosotros mantenernos, por supuesto, que con mayor contacto. Va a haber un papá quizás que esté mucho más involucrado. También va a haber uno que va a tener más incidencia sobre la educación, otro no tanto. Entonces eso va a generar que las cosas sean un poco más difíciles. Yo no estoy diciendo que, bueno, los papás simplemente no se vayan a contradecir, pero bueno, hay veces que sí pasa que decimos, híjole, al papá se le olvidó, no se encargó, le tocaba la semana pasada. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer simplemente es educar no solamente a los niños, sino también a sus papás. Porque los papás tienen una función muy importante que desempeñar. Un menor de 3 años, bueno, pues sí, por supuesto que de repente se le olvida su Fergie, pero de repente el papá se le olvida. Entonces el papá tiene que ser como mucho más activo para cuidar la salud de sus menores. Entonces, bueno, perdón, que me empiezo a apasionar yo sobre este tema, pero también es muy importante que los papás sí tengan esta función tan fundamental para el crecimiento y el desarrollo, sobre todo del aspecto maxilofacial del menor para mejorar su respiración y para evitar que sea demasiado tarde, o por eso hay que tratarlo nosotros desde una edad mucho más temprana. Entonces, ahora, al respecto de lo que tenemos aquí, también tenemos un aspecto mucho más complejo también aquí. Y al final, también tenemos aquí la reeducación, el tratamiento que tenemos también con ejercicios, también aquí la cuestión de la educación terapéutica. Hay que hacerlo poquito a poco, y ahora para ir un poquito más lejos, sobre todo para la situación. Y ahora también aquí nosotros podemos ver estos puntos también como parte de Froggy. También podemos nosotros compartir los pacientes. También me di cuenta que los resultados eran muy prometedores, sobre todo tener mucha vinculación para poder reeducar, vamos a llamarle más basada sobre los ejercicios, una comprensión, una corrección, también una propiocepción, también para tener una conversación, también para lo que mencionaban. Y también aquí a veces nosotros utilizamos también Froggy Mouth, adicional de la reeducación. También También aquí, sobre todo para este contexto familiar que también nosotros podemos ver. Entonces también aquí el aspecto inicial, también aquí lo que vamos a hacer es hablar un poquito más sobre la temperatura, sobre todo para ver cuál es el contexto que nosotros tenemos y para conocer la madurez que tiene el menor. Entonces también aquí habría que saber si nosotros de qué forma también nosotros podemos ver que nosotros también aquí tenemos que hacerlo sin imponer cosas. Entonces, de esta forma, también hay que tratar nosotros de evitar que los papás y los niños también simplemente no siguen con esta reeducación. También aquí la adquisición, también por supuesto que todo este engranaje de las nuevas funciones, de este nuevo comportamiento, también son aspectos muy importantes que tiene que hacer. También aquí es importante, aquí lo importante es que también aquí nosotros de esta forma también podemos nosotros utilizar también aquí el Froggy Mouth que no lo pierdan. Aquí lo importante es simplemente entender qué es lo que tenemos que hacer. Entonces,
Entonces, primero que nada, ¿por qué lo uso? Bueno, cada paciente lo usa de forma diferente, cada rehabilitación es diferente, ya que no nada más se trata de la boca, sino de una persona detrás de la boca. Entonces, bueno, se ha estado usando Froggy Mouth y ya lo comenté, ¿no? A mí me gusta además hablarles al respecto a los pacientes. Porque, bueno, les digo, es un dispositivo que les pido que por favor lo usen, les explico cómo funciona, les doy ejemplos sobre cómo colocarlo. Vaya, es igual que cepillarse los dientes, es algo que va a ser parte de la rutina diaria y que necesitan colocárselo normalmente. Cuando se lo platico a los padres, les digo, bueno, es algo que obviamente tienen que enseñar al niño a que lo ocupe normalmente y si se van de compras, bueno, pues también tienen que obviamente hacerlo de la mano. Obviamente yo también estoy involucrada en este esfuerzo, es como firmar un contrato, todos estamos haciendo nuestra parte. De modo que si el niño no lo acepta, entonces tenemos que esperar tal vez un poco hasta que entre a la madurez o explicarle al niño, mira, es que te conviene ocuparlo, etcétera. Sin embargo, nunca se le debe forzar al niño a usarlo, porque obviamente no se va a sentir contento para nada y pues por la mala tampoco no se sirve de nada, ¿no? Bueno, entonces a lo que me refiero cuando digo no es una receta mágica, bueno, si Froggy es mágico por sí mismo, sí, el niño tiene que adherirse al tratamiento, si el niño tiene que ser el actor principal de ese tratamiento. Y digo, tengo muchos niños que de pronto vienen a verme y tienen una complejidad por su sonrisa, entonces no quieren sonreír. Yo les digo, por favor, sonríeme, pero se sienten tímidos, no quieren hacerlo, ya que sus dientes están distorsionados, entonces se sienten mal. Yo les digo, mira, podemos trabajar juntos de modo que tengas una sonrisa más hermosa y te den ganas de sonreír y que tengas dientes muy bonitos y que podamos sonreír juntos. De modo que es lo que me gusta hacer ya que el niño que tiene problemas a la hora de respirar, no se siente bien y sabemos que además a los niños les gusta hacerle burla a otros niños y eso no está para nada bien, no es nada divertido. Así que lo que a mí me gusta es regresarles la sonrisa para que estén contentos, felices, sonrían de nuevo y todo vuelva a estar bien. Y bueno, obviamente yo sé que de pronto los dientes se caen y a lo mejor puede haber una mejor organización, pero hay todo un impacto detrás de esto. Así que bueno, de forma concreta en Froggy House lo que hago primero es conseguir el Froggy y revenderlo a los padres directamente en mi clínica. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque por experiencia me gusta que decidan, obviamente, ¿no? Si gusta, mire, pruébelo, lléveselo a casa, yo lo compré directamente. Muchos padres que hacen su tarea, por supuesto, de pronto se les olvida usarlo y luego regresan y dicen, ay, perdón, se me olvidó completamente. Cuando, obviamente, cuando toman la opción de conseguirlo por ellos mismos, ¿no? Entonces, de plano, mejor me dicen, ok, mejor véndamelo usted, yo lo consigo con usted. Y así en la práctica, pues ya yo les muestro cómo funciona, cómo se tiene que colocar y vemos si el niño está contento. Trato de darles también la recomendación de que deben mantener la mandíbula perpendicular al piso para que no haya salivación adicional, porque obviamente va a cambiar la sensación. También el dispositivo es muy importante limpiarlo después de cada uso y pues es importante explicarle a los padres que aquí hay una trans, hay una, bueno, eh, hay un concepto que se debe seguir, que es, como ya les comenté, el de la mandíbula perpendicular al piso. Y bueno, una vez que les doy el Froggy, veo cómo funciona, cómo se siente el paciente, el niño, y después, pues ya seguimos explicando el funcionamiento. Y bueno, al principio se sienten un poco temerosos, se lo quitan, se lo ponen. Digo, es difícil porque primero tienen que entender cómo lo tienen que utilizar.
Y bueno, de pronto los niños regresan a visitarme a la clínica y bueno, el movimiento de pronto se les olvida, así que como referencia, pues les explico que tienen que, obviamente, explicarle los padres a los niños cómo funciona y a detalle, ¿no? Aquí la tarea principal es del padre, ¿no? Que le tiene que explicar. Tienes que decidir si quieres ocupar o no. Como decíamos, no debemos forzar al niño, ¿no? Porque digo, obviamente, si se les explica claramente el beneficio que van a recibir, pues ya funciona diferente, ¿no? Porque, bueno, si tienes la boca, no sé, con los dientes un poco diferentes o con los labios un poco saltones, se les puede explicar también para que sepan que después va a quedar de otra forma. Ahora, obviamente, a mí me emociona mucho hablar de esto porque realmente es un dispositivo que marcó mi vida profesional, mi carrera profesional. Miren, vamos a ver aquí un caso clínico que también me causó gran emoción el poder ayudar. Miren, aquí tenemos a la niña con la boca cerrada, ¿no? Vemos que a la hora de cerrar la boca se veía como aquí en la imagen. Ella, bueno, había sufrido diversos problemas de concentración en la escuela y se sentía cansada, fatigada. Yo cuando la vi por primera vez era una niña muy reservada, muy callada. Y después, bueno, tuvimos la etapa de reeducación en la que platicamos con ella, trabajamos mucho de la mano con ella, con su mamá, que estaba muy preocupada, obviamente. Entonces platicamos mucho, de verdad, platicamos mucho y a detalle. Hablamos, obviamente, de la nena, pero miren ahora, miren la sonrisa ahora. Seguida por esta imagen de la derecha, es el antes y el después, la imagen de la izquierda. Y bueno, aquí nos reímos y dijimos, ay, de verdad lo logramos, ¿no? Y pues bueno, ella ya no tuvo después ningún problema, ni sentirse tímida ni temerosa. En la escuela empezó a desempeñarse mejor. Incluso sus profesores lo notaron y bueno, se dieron cuenta que esa niña de pronto empezaba a compartir, a trabajar. Después, bueno, recordemos que tenemos que trabajar junto con los ortodoncistas para poder corregir el aspecto de la dentadura. Y bueno, aquí les enviamos normalmente un video a los ortodoncistas para poder trabajar de la mano y para que ellos también se preparen para lo que va a venir después, que es lo más importante. Y bueno, aquí también quisiera hablarles un poco sobre esta prueba que yo hice, que no tiene ningún valor científico. Miren, este es un paciente que recibí donde tenía la mandíbula proyectada hacia un lado. Entonces, bueno, se realizó primero radioterapia por el problema que había sufrido médico de salud anteriormente en la lengua. Y bueno, terminó entonces con problemas respiratorios, terminó respirando por la boca, la lengua estaba completamente seca, no podía comer bien, de modo que tuvimos que trabajar mucho primero en la movilidad. Y bueno, un día yo le acerqué y le dije, mira, o sea, de plano le dije al paciente, vamos a probar algo diferente, no voy a hacerte ninguna garantía, solamente te pido que por favor lo probemos, ¿no? Porque lo que esta persona obviamente quería era poder comer de nuevo, usando su boca de una forma completamente normal, ya que tenía un trastorno de la deglución. Obviamente, bueno, por el problema justamente carcinológico que había presentado anteriormente, teníamos esta situación residual. Entonces yo le pedí que usara el Froggy durante 15 minutos mientras veía la tele. Y miren este cierre bucal y esta elevación lingual que, bueno, al principio lo provocaba respirar vía oral, pero trabajamos mucho en la respiración nasal y después trabajamos ampliamente en este paciente cuyos resultados obviamente lo sorprendieron, lo maravillaron. Obviamente aquí lo que obtuvo fue de vuelta su movilidad lingual. Ahora,
Aquí podemos ver justamente la rehabilitación que Froggy Mouth pudo ofrecerle a este paciente, lo cual nos encanta tanto. Miren cómo le permitió mejorar y obviamente pues sentirse mucho mejor. Obviamente nunca va a tener una deglución perfecta como podemos ver en los libros. Sin embargo, este paciente se siente de nuevo con felicidad por vivir a partir de obviamente este éxito. De modo que bueno, tengo mi página de Instagram y aquí hablo de la deglución y lo que podemos hacer. Y también, bueno, quisiera cerrar con esta cita. Es decir, lo que nos une a todos es una sonrisa. Entonces, usemos la sonrisa para cambiar el mundo. Y si, bueno, cuando no hay sonrisas, yo es lo que amo devolverles, la sonrisa a los pacientes. Cuiden, por favor, entonces, su sonrisa. Les agradezco mucho por la atención y, bueno, me quedo aquí pendiente a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Aline, por esta conferencia tan formidable, con diversas particularidades y detalles del tema, y también por hablarnos de la cultura médico-paciente típica. Es de gran importancia el poder ver cómo funciona, porque evidentemente cuando hablamos a escala mundial, cuando hablamos en cuanto a la investigación, a la búsqueda, bueno, obviamente es importante lo que mencionas, pero cuando hablamos de la clínica práctica, es muy importante saber qué cuesta qué usamos para qué, de modo que te agradecemos por haber creado obviamente esta sensación de pasión por el tema que nos has expresado y nos has demostrado. De modo que, bueno, el aspecto clínico obviamente en general, bueno, todas las profesiones médicas nos ayudan estadísticamente hablando cuando compartimos casos clínicos, y aquí nos permite obviamente entender mucho mejor el aspecto de la vida de los pacientes en general. Así que bueno, hay muchas reacciones a tu presentación y tenemos también, bueno, el emoji de los aplausos que te felicitan por esta excelente conferencia. Y sobre todo, bueno, yo veo que esta pequeña cita es maravillosa. Yo te felicito por tu energía, por tu emoción. Y bueno, obviamente que es por eso que también te agradezco que hayas compartido tu Instagram para que podamos ver su energía en otros temas también. Y bueno, entonces, Maurice, por favor, espera, no, esa es una sorpresa, Maurice, todavía no. Entonces, primero vamos a platicar un poco más sobre las preguntas que tenemos aquí para Lynn. Una pregunta de Gondel. ¿15 minutos al día de verdad es suficiente? Bueno, los padres de pronto me hablan y me dicen, es que yo se lo dejé 1 hora. No, 15 minutos al final del día permite corregir los defectos, de verdad es suficiente. Digo, yo después platico de pronto con el paciente, con los padres, y les digo, bueno, tiene que haber una adaptación al inicio, no es una etapa de adaptación, ¿no? En donde, bueno, cuando hay niños que tienen problemas realmente a nivel oral, bueno, es algo complicado lograr la adherencia al tratamiento, y un poco más adelante, decía 1 mes después, ya logramos que realmente se queden con el Froggy en la boca durante los 15 minutos necesarios. Y lo que necesitamos es que obviamente los padres entiendan que debe ser 15 minutos mínimo. Entonces, es que dijo mínimo, entonces tiene que ser mucho más. Bueno, no, realmente tienen que ser 15 minutos, ¿no? Bueno, pero si 15 minutos no es nada en todo el día. ¿Saben cuántos minutos tiene el día? Y empiezan a responder y a decir, bla, bla. No, bueno, con 15 minutos realmente no es nada, ¿no? Insisten, pero ellos empiezan a razonarlo y se dan cuenta que realmente esto nos permite reeducar al paciente. Digo, si son 15 minutos, yo solo le decía al paciente para que quede más claro, porque mira, es mientras ven la televisión para que se distraigan, para que no haya problema, y se espantan. No, miren, es que, o ver, es que a mi hijo le gusta mucho leer, no habla tele, perfecto, que se ponga a leer, entonces, pero el problema es que uno lee así, ¿no? Con la mandíbula hacia abajo, y no debe ser así. Recordemos que la mejor posición para leer es con el libro frente al rostro, de forma perpendicular el rostro al
al piso, la mandíbula al piso, para que no haya salivación excesiva, como ya hemos comentado. De modo que, obviamente, ya cuando se les explica, están muy contentos de que se les dice así, pero bueno, obviamente dicen es como un regalo porque la explicación es el aspecto muy importante para que lo puedan ser. Porque obviamente yo digo, a mí me encanta sonreír, seguro a ti también, entonces es tu boca y para que pueda verse mejor, mira lo que hay que hacer. Y se sienten mejor al saber que van a tener una sonrisa más bonita y entonces es más fácil la adherencia cuando es de este modo, ¿no? Cuando se les explica. Digo, obviamente hay que va a tomar tiempo, ¿no? Irse acostumbrando, como decía, una etapa de adaptación, pero a lo largo, digo, es obviamente un momento en el que esta frase que yo comentaba juega un papel muy importante en la vida de la gente, ¿no? Hay que usar nuestra sonrisa para cambiar el mundo. Vaya, y es lo que se les platica a los padres y con eso se convencen más. Sí, claro, es cierto que por lo menos yo pienso que es la mejor forma de explicarlo. Tienes toda la razón. Y bueno, aquí en cuanto a tu conferencia, bueno, hay una energía maravillosa que permite obviamente lograr mejores resultados, ¿no? Como podemos ver. Entonces, bueno, de verdad, obviamente eso llama la atención, llama por lo menos mi atención y es muy importante decirle a la gente que esta energía es lo que demuestra la gran pasión que sientes por tu profesión y obviamente esta pasión se traduce en educación para el paciente, para los padres, obviamente una educación pasiva que nos permite tener una rapidez y eficacia en los resultados al final del día. De modo que hay que usar el dispositivo de la forma más efectiva posible para poder tener resultados, pero también tienen que estar motivados a ocuparlo de forma correcta para que puedan ver resultados al final del día. Entonces, bueno, obviamente esto inspira a hacer las cosas de forma correcta. Y es lo que tú has hecho, inspirarnos. Nos sentimos energizados por todo lo que acabas de decir. Así que mucha gente nos pide obviamente el link para tu Instagram y tus redes sociales para poder seguirte un poco más. Y bueno, en general he recibido muchas felicitaciones por tu excelente presentación. Y bueno, ahora continuamos a la parte de preguntas y respuestas en el grupo de Facebook que se ha abierto para los participantes del Congreso Froggy Days. Así que, bueno, muchas felicidades de verdad. Y bueno, cada conferencia va a tener su propia publicación para poder ingresar sus preguntas, sus dudas. Y después Aline responderá personalmente de forma más detallada. Y ustedes, como les decía, tendrán disponibles las presentaciones durante los siguientes días, lo cual les permitirá obviamente volver a verlas. Y si quieren hacerlo, vayan directamente a Facebook, y ahí podrán tener acceso a las ligas y también a ingresar sus preguntas para poder recibir una respuesta. Aline, muchísimas gracias por tu conversación y por hablar un poco de la evolución de esta nueva técnica que se ha creado para los niños. Siempre es un placer y es de verdad maravilloso poder estar contigo. Es toda una revolución la que has iniciado. Te agradezco muchísimo. Sí, y con mucho placer. Nada más para cerrar, es importante decirles que pueden hacerlo injustamente cuando estén haciendo cualquier cosa, ¿no? Es como aprender a andar en bicicleta. Una vez que se aprende, ya lo pueden usar sin problema. Eso es todo. Sí, esa frase no es mía, pero en todo caso te la voy a robar. Entonces es igual que aprender a andar en bicicleta. Sí. Aline, muchísimas gracias. De verdad, excelente conferencia. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado presentar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente congreso.